empecemos después de ver a la cámara como Minso. Quiero confesarles a los que estén viendo esto en algún lugar de la galaxia. Este señor es francamente un historiador de veras. Una persona que yo he leído mucho. Tiene el libro más padre que hay sobre Santana. A él le dedicamos, si mal no recuerdo, hace 15 días, 20 minutos ahí hablando del libro de Santana y hasta mostraba las diferencias que hay entre la veracruzana y el de crítica. Eso quiere decir que hice mi tarea. Sí. Y ahora hizo, préstamelo. Sí, claro que enseñárselos. La guerra de 3 años. Todo el mundo pensaría que la guerra de reforma, perdón, así es más sí, fácil no, para claro, la gente. exacto, sí. Para la gente, la guerra de reforma, todo el mundo la ha historiado y tenemos una biblioteca entera de historias generales de la guerra de reforma, pero resulta que no. No. ¿Por qué? A ver, yo creo que precisamente la mención de la palabra reforma, ¿no? Nos da, cuando se maneja el término reforma, no es solo la guerra de 3 años, por lo general incluye la intervención francesa, incluye el segundo imperio de Maximiliano. Ajá. Y yo creo que el problema es que la guerra en sí, esta de 3 años que precede a la intervención francesa, donde se matan los mexicanos de una manera absolutamente brutal, ¿no? Ha quedado relegada y olvidada un poco, ¿no?, por la importancia que se le ha dado a la intervención francesa y la resistencia a esa intervención y la restauración liberal que vino después. Ajá. Pero tú dices al principio del libro algo muy provocador. Ajá. Aquí voy a inventar. No. Si miento, No, me das un zape. Yo acepto la mentira. Si mal no recuerdo, tú dices que hay 3 o 4 razones por las cuales valdría la pena hacer este vacío, este ninguneo a la guerra de reforma. Exacto. Cuéntanos de esas razones, son interesantísimas. Una que manejo es que me imagino que los mexicanos prefieren, obviamente, leer sobre mexicanos heroicos luchando contra franceses que un libro sobre una guerra donde la familia mexicana se mató entre sí de una manera brutal, ¿no? Claro. Eso por un lado. También manejo un poco la idea de que dentro de una historia oficial que nos viene desde finales del siglo XIX, con México a través de los siglos, que después se ha continuado después de la Revolución a través de la educación, esa visión de mexicanos buenos y malos, donde el gran héroe nacional es Benito Juárez, ¿no? Las acciones que él lleva a cabo durante esta guerra, en particular en lo que concierne el Tratado Macleano-Campo, pues resulta quizás problemático para una narrativa de un héroe pulcro y que quizás también por eso pues esta guerra se la ha descuidado un poco. Claro. O sea, entrar a la guerra de reforma, entrar al Tratado Macleano-Campo, este momento de gran miseria de todos, de por favor denos un varo para comprar un tiro. Digo, no se exacto, exacto. Bueno, yo lo veo como una situación desesperada, ¿no? Y tanto para un gobierno como para otro. O sea, para el gobierno de Benito Juárez no tiene nada claro que van a ganar la guerra. Los gobiernos de la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos al principio, reconocieron el gobierno de Zuloaga, o sea que toda la comunidad internacional lo ven a Zuloaga y después Miramón como el gobierno legítimo de México. Y ante el temor de que quizás consiga el apoyo de Francia o el apoyo de España, que se está negociando al mismo tiempo, ¿no?, antes del Tratado Macleano-Campo, el Tratado Monalmonte, ¿no?, donde se reanudan las relaciones con España que buscan los conservadores, por las mismas razones desesperadas para tener un aliado fuerte internacional para contrarrestar el temor a lo que lograrán los otros con Estados Unidos. Ambos bandos desesperadamente prometen cosas que son inconcebibles en cierta manera en otro contexto, ¿no? Todo se ha de decir que Juárez y Ocampo, en lo que es ese tratado de Macleano-Campo, que después no es ratificado por el Senado de los Estados Unidos y por eso finalmente las consecuencias de ese tratado no se han vivido, ¿no? Pero ellos están en una situación donde es que tienen que llegar a algún acuerdo con Estados Unidos porque necesitan armas y necesitan dinero. Y lo que se les tiene que reconocer es que, sabiendo que lo que quería Buchanan es Baja California, Sonora, Sinaloa, parte de Chihuahua, además de acceso por Tehuantepec, ¿no?, que no cedieran los territorios, ¿no?, que no vendieran. Se ha de reconocer que ahí tuvieron pero sin embargo en el Tratado de Macleano-Campo aceptaban que
El libre tránsito. el libre tránsito de americanos por 3 rutas. Ajá, O sea, por Tehuantepec, por perpetuidad, sí. desde el Golfo de México, ¿no? En el Atlántico hasta el Pacífico, por Monterrey, por la mitad del medio del país, Ajá, y desde el Pacífico hasta Arizona. claro. La ruta Sonia Que si eso hubiera sucedido, es que eventualmente el país hubiera sido anexionado, ¿no? México se Claro. hubiera convertido en un protectorado de los Estados Unidos. Sí, yo imagino lo mismo. Ahora, va la pregunta, ¿no será también que este ocultamiento permitió que los mexicanos nos inventáramos una religión laica? No, de veras, No, yo estoy sí. convencido que aquí en México rifan las religiones laicas. Bueno, lo que tenemos es una situación donde, y esta es la importancia de la guerra, ¿no? Las leyes de reforma, ahí es donde surgen, y surgen, supongo, debido a la guerra, ¿no? De que radicaliza la posición de ese gobierno juarista que tiene que aprobar esas leyes, necesita nacionalizar la iglesia, los bienes de la iglesia para financiar la guerra, ¿no? Claro. Es una situación desesperada. Ahora bien, sí, mientras que se separa iglesia y Estado, y se separa iglesia y Estado, la gran paradoja es que el país sigue siendo profundamente católico, ¿no? Claro, Y lo sigue siendo hoy, sí. ¿no? Pero no será, perdón que meto un tema raro, que lo que tenemos es una religión criolla Ajá. y no somos tan católicos. Me explico. Sí, O sea, el guadalupanismo es una religión profundamente criolla. ajá. Sí. Bueno, es cierto que la religión católica mexicana es religión católica, pero es mexicana, tiene un Sí. sabor mexicano, ¿no? Claro, Porque incluye también prácticas que ya son prehispánicas en cierta manera, ¿no? claro. Muchos de los juaristas, que después terminarán quizá no tan bien con él, son profundamente guadalupanos. Claro, Altamirano, claro, por sí. ejemplo, dice, México desaparecerá cuando el Tepeyac caiga. Sí, Algo así, digo, palabras más, palabras menos. pero son todos católicos y esta es la Sí. gran tragedia en este contexto, ¿no? Ajá. Porque los reformistas, liberales, reformadores liberales son todos católicos. Ellos son capaces de discernir o distinguir entre lo que es separar iglesia y Estado y ser, por otro lado, devotos católicos, ¿no? Lo que pasa es Ajá. que desde la perspectiva de la iglesia en ese momento, cualquier ataque a la iglesia se Es- presenta como un ataque a la religión. Claro. Porque uno ve y sale en el libro, por ejemplo, Jesús González Ortega, Ujú. gobernador de Zacatecas, anticlerical, radical, que incluso decreta en 1859 que los curas los deben ejecutar si critican la Constitución del 57. O sea, son una postura bastante Serio. violenta, ¿no? Este mismo señor, por otro lado, en la correspondencia privada particular que encontré de él y su esposa en Austin, está quejándose a su esposa de que su esposa no le está enseñando a rezar al niño como debiera ser, ¿no? O Bueno, sea, pero es el caso de las cartas de Benito Juárez y Margarita, claro, o de Altamirano yéndose a casar a son la todos iglesia. católicos, claro. Sí, todos son católicos. Y todos son liberales. Bueno, claro, yo también lo que vengo a decir en el libro es que en cierta manera esta guerra civil es tan brutal porque no es tan solo una guerra entre liberales y conservadores, es que es una guerra entre liberales. Es una guerra entre moderados y liberales radicales. Unos moderados que creen en lo mismo que los puros o los radicales, pero que temen de que si van demasiado deprisa van a provocar una contrarrevolución conservadora porque no están respetando las tradiciones y las costumbres del país, ¿no? Si van más despacio, ellos creen que lo lograrán, pero sin que llegue la sangre al río, ¿no? Ujú. Y curiosamente, para evitar eso, provocan la guerra cuando Comonfort, un liberal moderado, es el que apoya el plan de Tacubaya del 17 de diciembre de 1857, que empieza la guerra. Ujú. Eso es maravilloso. Ahora, si son liberales enfrentados contra liberales, Ajá. puros, Sí. moderados, si todos son católicos, y si es una guerra brutal, tú Sí. lo dices bien, Sí. ¿no? Varias veces, la guerra más terrible del siglo XIX en México. Sí. Digo, ¿No? ¿Lo ves? ¿lo es? La herencia de esta guerra tiene que inventar un mito de la guerra. Claro. Sí. Y el conservador se vuelve un mito. Malo. Sí. Bueno, el conservador se convierte en el malo, o sea que desaparece la historia, o si tenemos conciencia de los conservadores, es como los malos, Ujú. pero malos vendepatrias, traidores y lo demás. Y eso yo creo que es debido a la intervención francesa, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que yo veo a Juárez al final de la guerra
Sí, en ese enero de 1861 buscando la reconciliación. Sí. Lo que pasa es que ya la gente que le rodea, después de los odios de esos años, por ejemplo, no pueden hacerlo y de ahí que expulsan a los obispos de México. Pero claro, el hecho que después tengamos esa intervención, que también es cruenta, que después tengamos el hecho de que haya conservadores que lucharon en la Guerra de 3 años para los conservadores y ahora apoyan la intervención francesa. Claro. Después de ese baño de sangre, yo creo que ya no hay unas ganas de ser reconciliadores para nada. Para nada. Y de ahí que, además, historiadores que participaron en la intervención, ¿no? O sea, Riva Palacio, que es el que organiza, inevitablemente, a partir de ahí, desaparecen los conservadores digamos, de la historia, en cierta manera, ¿no? Claro, el México a través de los siglos ya son claramente otra cosa. Sí. Ya son claramente. Que si comparamos con otros países latinoamericanos, y pongo ahí una nota en la introducción, pero que en Ecuador tienen, las calles las nombran tanto Eloy Alfaro como García Moreno. O sea, sería el equivalente de aquí de tener la avenida Benito Juárez junto a la plaza Miguel Miramón, ¿no? Bueno, te doy un ejemplo. ¿Tú sabes cómo se llama la calle? Se llama Porfirio Díaz. Pero es Coronel. Sí, exacto. Sí. Y 5 de mayo. Claro, claro, sí. Ya pasado el 5 de mayo, ya no rifa. Es el Coronel. Sí. Eso es invención del pasado. Sí. Vamos a una última pregunta, aunque no lo creas, se tiene que ir, tiene una pata en el estribo del avión. Entonces, tengo que hacer una última pregunta. Ajá. Releer el pasado. Sí. ¿Qué nos conviene? ¿Releerlo con tranquilidad o releerlo con Bulnes en la cabeza? Digo, Pancho Bulnes, aunque no lo crean, era un mula bien hecho, era un gran polemista. Sí. Yo creo que hay que releer el pasado, hay que releerlo con tranquilidad, pero una tranquilidad que también reconoce la complejidad del pasado. Lo que tenemos que evitar es una visión bipolar del pasado, simplista, que de hecho nos impide entender el pasado, ¿no? Porque si empezamos por decir que pues todos los conservadores eran malos, pues es la mitad del país en ese momento, ¿no? Claro. O quizás más, exacto. Y para entender esta guerra, ¿por qué tantos mexicanos se mataron? Pues no sirve decir simplemente que unos eran buenos y unos eran malos, ¿no? No. Hay que entender por qué. De hecho, me tardo 140 páginas en llegar a la guerra, porque el explicar por qué se llegó a un contexto donde la gente gente que había comprado en los mismos mercados, dijéramos, semanas antes, que se conocían de siempre, que una vez que estalla la guerra, exactamente son capaces de ir y matarse, ¿no? Sí. Para que se dé esa situación. No sirve simplemente decir buenos y malos. ¿No será que en México nos faltan mesas donde sentarnos a platicar? De vez en cuando hace falta la mesa y decir... Pues no sé si hace falta, pero sí que tenemos que aproximarnos a la historia de una manera pues más tranquila, como dice, y con ganas de entrarle a la complejidad, porque todo es complejo. Y es mejor entender... Y ser, sí, digo yo, y de la misma manera mirar el presente de la misma manera, ¿no? Reconociendo la complejidad. Ahora, un detalle, no crean que es llevarle la contra, pero se le ha pasado hablando de complejidad y este libro es de una delicia de escribir. No se van a encontrar con ninguna complejidad que dice este señor que miente desaforadamente. Es un libro que se lee de un tirón maravillosamente y van de veras. A ver, que todas estas complejidades, bien explicadas, mejor escritas, Caray. se van como agua. Ahora va la última parte. Sí. Tú agarras tu libro, te le quedas viendo a la cámara fijamente, sí. Ok. inventas 5 razones, 6, las que quieras, por las cuales debemos de leer este libro. Ok. Órale, 1, 2, 3. Yo aplaudo. Bueno. Yo soy los efectos especiales. Listo, tú dices una y yo aplaudo. Es el primer libro que trata de la guerra civil de 1857 a 61 que se ha escrito desde los años 50. Una guerra que fue la guerra más cruenta que hubo en México en el siglo XIX y que no ha sido tratada en todos estos años hasta que la he tratado yo en este libro. Ya estuvo, efectos, otra razón, va muy bien. Ya con esto cayeron como 500. Bueno, y una guerra que se tiene que estudiar y que se tiene que leer por la importancia que tiene, porque es precisamente en esta guerra donde, ¿no?, se forjan las leyes de reforma que cambiarán este país para siempre.
y corremos el riesgo hasta tener un país laico. Exacto. Pues muchas gracias, Muchas gracias. de verdad, No, muchas muchas gracias. Es un placer. honor, de Sí. veras. No, gracias. Un honor, de veras. Cómprenlo, no sean mensos. O sea, dicho técnicamente, el que no lea esto, tapelas. Sale, adiós.